Referéndum y consulta popular Ecuador 2025. La otra cara, es importante ver el análisis de más allá de lo que podemos ver aparentemente. Sin más preámbulos, empecemos. Ecuador está en el ranking de países con más constituciones, tiene 20 constituciones, está en el tercer lugar, después de Venezuela y Haití, con 26 y 24 constituciones. También está en el puesto número uno en el ranking de los últimos 25 años, con más consultas populares, 10 consultas populares de Ecuador, 5 y 5 respectivamente Venezuela y Bolivia. Las cuatro preguntas del referéndum y consulta popular del año 2025. Exactamente aquí vamos a analizar cómo Ecuador tiene un ahorro presupuestado, proyectado, si es que ganan algunas opciones. Por ejemplo, si es que se apoya la eliminación de bases extranjeras, la opción del no, es decir, que no existan bases extranjeras, sería un ahorro de 18 millones anuales de base. Si es que se apoya eliminar la asignación de recursos de organizaciones políticas, 12 millones anuales de ahorro. Si es que se apoya reducir el número de asambleístas, sería 16 millones anuales. La respuesta es sí. Y si es que se apoya el no, una nueva asamblea constituyente, sería un ahorro de 145 millones de dólares el proceso. Esto, en resumen, sería 46 millones de dólares anuales si es que gana el no en la pregunta A de bases extranjeras, no apoyar bases extranjeras. Si es que se apoya el sí, eliminar asignación de recursos a organizaciones políticas y reducir el número de asambleístas, preguntas B y C, los casilleros, respectivamente, sería 12 millones y 16 millones respectivamente. Hasta ahí vamos, 18 millones más 12 millones más 16 millones, 46 millones anuales ahorraría Ecuador. Y aparte, si es que gana el no en la pregunta de una nueva asamblea constituyente, sería un ahorro de todo el proceso de asamblea constituyente de 145 millones de dólares. Esto totalizaría casi 191 millones de dólares para el primer año, nada más, teniendo en cuenta que son 145 millones de dólares para el proceso de asamblea constituyente, que puede durar 180 días con prórroga hasta 2 meses más, es decir, hasta 240 días. Estamos hablando de 8 meses del proceso. Bueno, aquí un breve análisis del top 20 de países con más bases militares per cápita. Aquí se deduce que del top 5 de estos países con más bases militares per cápita, eh, en número de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, es una falacia decir que tener más bases militares extranjeras garantiza menos nivel de inseguridad, de violencia, porque tienen en promedio nueve homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes de estos cinco países que están en el top de los países con más bases militares extranjeras per cápita, cuando el promedio del mundo es 6 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Es decir, tiene un 50% más de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes el promedio de los cinco países en el top 5 de países con más bases militares extranjeras per cápita. Y bueno, aquí analizamos también ego versus eco, economía de colores. El ser humano es parte del ecosistema y de la economía, no es el centro único. Antes la economía era roja, extractivista completamente, muy enfocada en la producción de manera desordenada, sin mitigar los impactos ambientales. Y bueno, ahora para salir del subdesarrollo los países tienen otro estilo de economías, otros sistemas económicos en donde no se enfoca en el ego del ser humano, sino que el ser humano es parte del ecosistema y de la economía, no es el centro único. Entonces se pasa del ego al eco, de la economía roja a la economía verde. Las escuelas de economía, la nueva economía keynesiana de Stiglitz, Krugman y otros, se enfocan en la corrección de fallas, por ejemplo, monopolios, privilegio de información, prácticas colusorias, corrupción. Entonces se diferencia de otras escuelas como la economía austríaca. Por ejemplo, Javier Milei es liberal libertario, defiende la escuela austríaca y ahí se pone como centro y fin al ser humano y se realizan muchas prácticas monopólicas, se consolidan fallas de mercado, prácticas de corrupción. Hemos visto, por ejemplo, en Argentina, Javier Milei con privilegio de información, especulación, el peso ha tenido una devaluación
de casi el 100% en sus 2 primeros años de gestión. Entonces, una escuela económica liberal, libertaria, no garantiza eficiencia en la economía porque se acentúa la corrupción. La fórmula de corrupción, cuando hay más monopolio, más discrecionalidad, M y D respectivamente, y cuando hay menos rendición de cuentas. Ahí es el caldo de cultivo de la corrupción, según Klitgard, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2022. Ahí lo mencionan a Klitgard. El índice de percepción de la corrupción, bueno, países que están más en color rojo, en color oscuro, son países con mayor corrupción. Por ejemplo, aquí países de África, de América Latina, algunos países de Asia están con mayor percepción de corrupción. Y esto genera menos eficiencia económica, menos desarrollo humano. Entre eso está Ecuador. Entonces, Ecuador, entre los semáforos, en algunos indicadores, tiene alta corrupción, una economía reprimida, una baja competitividad, un alto riesgo país, no tiene de los mejores indicadores de desarrollo humano, tiene medio desempeño y el índice de progreso social también entre medio y bajo desempeño. Está entre semáforos en color amarillo, pero la mayoría en semáforo rojo. Aquí la figura de riesgo país de Ecuador. ¿Cuál ha sido el problema? Que ha tenido picos en el año 2008, 2009 y 2020 debido a movimientos altamente especulativos de deuda externa. Ecuador ha alcanzado entre 5.000 y 6.000 puntos ENVI de riesgo país, que crece el acceso a mercados financieros internacionales, mientras Perú y Colombia tienen riesgo país entre 200 y 300 puntos ENVI. Ecuador tiene un promedio de 1.000 puntos ENVI en los últimos 20 años. En el gobierno de Daniel Noboa, en el 2025, se ha mencionado que la naturaleza no es sujeto de derechos y que una base extranjera sería en Galápagos. Bueno, esto como termómetro en elecciones. Para rentabilidad electoral se adelantó el 13º sueldo, se sumó bonos. Luego de las reacciones y encuestas, Noboa se retractó en tema de base extranjera en Galápagos. Esto el último día de octubre del 2025, a casi 15 días de las elecciones. Y el riesgo de bases extranjeras en Galápagos sigue vigente, porque por más que diga que no sería prioridad poner una base extranjera en Galápagos, Daniel Noboa podría ponerlo, o cualquier presidente, si es que ganara la consulta popular esto de bases extranjeras, él sí, si es que ganaría, pues podrían poner en cualquier territorio, inclusive en Galápagos, una base extranjera. Ecuador y Estados Unidos descartan base militar en Islas Galápagos. Bueno, pero como se ve en la nota de DW, ahí se menciona que preliminarmente, por el momento, no se piensa en una base en Galápagos, después que ya había hecho esas declaraciones Daniel Noboa, un traspié que obviamente le cuesta en materia electoral, porque aparentemente están en un empate técnico algunas preguntas como la de bases extranjeras y la de la Asamblea Constituyente. Pero bueno, aquí vemos algunos indicadores, los peores indicadores que están en semáforo rojo, en riesgo país, en homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes y en crecimiento económico, pues ha sido en los últimos años, especialmente la peor parte se lleva el gobierno de Daniel Noboa en la actualidad, con 1.200 puntos de envío en riesgo país, 20% más alto que el promedio de los últimos 25 años. Igual el crecimiento económico el más bajo en promedio, casi cero, cerraríamos en este 2025. Y la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes es casi eh, 2 o 3 veces el promedio de los últimos años. Eh, los eventos de Ecuador ha tenido pérdidas en los últimos 6 años, desde prepandemia 2019 hasta 2025, suma 31.000 millones de dólares de pérdidas económicas y de vidas humanas como 35.000. Ahí tenemos focos de corrupción, por ejemplo, crisis energética, casos de corrupción como Progen y ATM. Entre ambos suman 2.000 millones de dólares las remisiones del SRI por temas que ya fueron declarados como inconstitucionales, como las remisiones tributarias. Ahí son 500 millones de dólares de pérdidas. Y bueno, tenemos otro tipo de pérdidas económicas por corrupción. Si es que seguimos analizando cuáles serían a futuro las pérdidas anuales proyectadas hasta el año 2050, tendríamos casi 277.000 millones de dólares de pérdidas para Ecuador, que es más de 2 veces el actual PIB de Ecuador, con pérdidas anuales de casi 10.682 millones de dólares, si es que se mantiene el status quo de la corrupción, de la discrecionalidad y el conflicto de intereses. Conclusiones. Las constituciones y consultas populares son instrumentos, no garantizan buenos resultados en desarrollo humano. Por ejemplo, Ecuador, Venezuela, Haití y Bolivia han tenido
muchas constituciones y consultas populares. Las bases militares extranjeras no son estratégicas y no garantizan menos violencia porque generan grandes costos económicos y riesgos políticos, geopolíticos, ambientales, sociales. El país receptor en promedio costa al menos un 20% y se generan mayores tensiones geopolíticas, guerras y violencia. Una base militar extranjera cuesta en promedio en el mundo 90 millones de dólares al año, es decir, Ecuador incurriría, si es que asume ese 20% del costo anual, sería aproximadamente 16 millones de dólares, 18 millones de dólares aproximadamente lo que asumiría Ecuador. La economía negra, narcotráfico y otros delitos mueven hasta el 20% del PIB global. Es una utopía vender la idea de erradicarla, ni Estados Unidos con todo su arsenal económico militar ha logrado erradicar durante décadas la economía negra. Lo estratégico es no asumir costos y control que corresponde asumir a países consumidores, como Estados Unidos, por ejemplo. Países que militarizaron el conflicto, incrementaron índices de violencia como Colombia, México, Brasil, Ecuador, entre otros. Ecuador subió el IVA 3 puntos porcentuales desde el año 2024 a pretexto de la lucha contra el crimen organizado, pero no se rinde cuentas, es decir, hay más focos de corrupción. En Ecuador y el mundo, la gran fuente de riqueza son los recursos naturales que están disputados por potencias geopolíticas como Estados Unidos y China. La causa raíz de las pérdidas son la frágil institucionalidad, la inseguridad jurídica y la corrupción en recursos naturales, petróleo, minería, agua, biodiversidad, por parte de empresas multinacionales y gobiernos que generan pérdidas socioeconómicas. Por ejemplo, en África y América Latina, que no se logra salir del subdesarrollo, a pesar de la gran riqueza natural en petróleo, minas, tierras raras, acuíferos y reservas de agua dulce. ¿Quién garantiza que se respetará una nueva constitución si un presidente no respeta ni sus propios decretos ejecutivos? Eso perpetúa la corrupción, inseguridad y el tema de subdesarrollo. El gran talón de Aquiles es la inseguridad jurídica. La solución no es una nueva constitución ni bases extranjeras. La solución es mitigar la corrupción, respetar la institucionalidad y generar seguridad jurídica. Casos de corrupción del Estado de Ecuador por no respetar derechos de la naturaleza son, por ejemplo, los que nos han generado riesgos de pérdidas por laudos arbitrales. Chevron Texaco, Perenco, Dundee, Quimsacocha en Loma Larga, etcétera. Conclusión de referéndum y consulta popular 2025. Lo óptimo en estas respuestas es no a las bases extranjeras, sí eliminar asignación de recursos a partidos políticos, sí reducir asambleístas y no instalar una nueva asamblea constituyente. Eso generaría un ahorro proyectado de 46 millones de dólares al año, más 145 millones de dólares por el tema de asamblea constituyente. Ahí están los cuadros en donde se explica esto y ahí están las referencias del análisis asistido con inteligencia artificial. Muchas gracias.